una comisión de igualdad en el centro, de la cual luego nos hablará un poco más Ignacio, que es miembro de la misma. Y desde esta comisión pues no se ha querido dejar pasar el día 25 de noviembre, que como bien sabemos es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Os presento a Ana Hinchado Castañeda, es psicóloga. Ella lleva 18 años trabajando en una ONG, que son Mujeres de Opañel. La temática de hoy, como podéis ver en las transparencias, se centra sobre la violencia sexual, ¿vale? Para conocer esta situación y actuar sobre ello. Bueno, como veis, mi parte está más centrada en violencia sexual dentro de la violencia de género. Bueno, esto es un poco Mujeres Opañel, como ya sabéis, si queréis más información os podéis meter en la página web, que ahí está todo. Pues es fundamentalmente las 3 áreas que trabajan. Violencia sexual. ¿Qué entendemos por violencia sexual? Violencia sexual es todo acto sexual que se hace contra la voluntad de una persona, ¿vale? Es una cuestión de género porque es una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Es una cuestión de poder también. ¿Por qué decimos que es una cuestión de poder? Porque se basa en una asimetría de poder entre la víctima y el perpetrador de la violencia. Que la víctima sufre mucho el juicio social, sufre una culpabilidad y una vergüenza que no ocurre en otros tipos de violencia. ¿Vale? Es uno de los pocos en los que la víctima, en lugar de ser arropada, muchas veces es cuestionada o juzgada o revictimizada. Y por eso es tan importante hablar de ello y visibilizarlo. Y luego, esto sí que creo que en el entorno en el que os movéis es una de las violencias a las que podéis estar más expuestas, son las violencias sexuales digitales, que son aquellas que se dan en el entorno de la tecnología de la información. El sexspreading, que es el envío de material, fotografías, vídeos, material íntimo de una tercera persona sin el consentimiento de esta. El grooming, que está más relacionado con el acoso a menores, el acoso, el abuso, el chantaje a menores a través de las tecnologías. Ciberstalking, que es ciberacoso, ¿vale? Pero que en muchos casos se puede dar por motivos sexuales. La sextorsión, que es utilizar material que sí que te ha podido enviar una persona, pero sin su consentimiento utilizarlo para chantajearla, para conseguir dinero, conseguir actos sexuales o cualquier otro tipo de cosas. Y doxing, que es la utilización, esto lo estamos viendo mucho ahora mismo y en el entorno en el que yo trabajo se da con muchas de las mujeres víctimas de violencia de género, que se utilizan o bien sus imágenes o se ponen sus teléfonos en páginas pornográficas, en páginas de prostitución, para que esa persona pues sufra acoso, llamadas o familiares vean sus imágenes en entornos close, ¿vale? Bueno, esto es el iceberg. Sabéis que los icebergs tienen una parte visible, pero debajo de la superficie hay una parte mucho más grande no visible. Y con la violencia de género, o con la violencia sexual, o con la violencia racista, siempre se utiliza este símil para que entendamos que la expresión más violenta, que todo el mundo evidentemente está en contra y todo el mundo condena las violaciones, la agresión sexual, los feminicidios, nadie va a defender eso a día de hoy, o muy poquitas personas. Pero hay una parte más normalizada y más invisible que de algún modo sí se defiende, sí se normaliza o sí se disculpa. ¿Vale? Vamos a ver, no necesita violar. Eso es casi como suponer que una violación es un acto sexual. No es un acto sexual. Una violación es un acto de agresión y es un acto de poder. Quien viola no viola por obtener placer sexual, viola por obtener el placer que da dominar, controlar y ejercer violencia. Como el consentimiento, que determina que una relación sea consentida, que sea reversible, que sea entusiasta, el consentimiento específico, informado, libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Reversible, yo digo sí ahora y dentro de un minuto digo no, puedo, estoy en mi derecho, ¿vale? Entonces es reversible, siempre puedes decidir que ya no quieres hacer algo.
específico. Yo doy el consentimiento para una práctica concreta. Eso no significa que ya consienta. Si yo consiento en tener una relación de penetración vaginal contigo, eso no significa que ya haya consentido a cualquier otra práctica sexual. No, he consentido a una cosa en concreto y puedo no consentir a otra. O he decidido, consiento en besarte, pero ya no quiero ir más allá. ¿Vale? Eso es lo que se refiere específico. También hace referencia a que, aunque ayer haya tenido relaciones sexuales contigo, hoy solo quiero besarte y no quiero, o sea, es en el momento y específicamente a lo que yo estoy accediendo en este momento. Informado. Informado hace referencia, por ejemplo, a lo de quitarse el preservativo durante la relación. O sea, si alguien no sabe que se va a hacer algo, no está informada. O aprovechar que estás teniendo una penetración vaginal para realizar una penetración anal sin haberlo. Perdón, yo soy así, o sea, yo hablo, creo que aquí podemos hablar con las palabras como son. Entonces, no consiento. Si yo no estoy informada de lo que tú vas a hacer, no puedo consentir, ¿vale? Entusiasta, o sea, que yo te muestro mi deseo verbal o no verbalmente y me muestro entusiasmada, claro, no estoy pasivamente porque no me queda otra o porque estoy forzada porque eres mi pareja y ¿cómo te voy a decir que no? Libre y voluntario, ¿esto qué quiere decir? Que siempre tiene que ser en condiciones, por ejemplo, que no haya una superioridad que me estés obligando por algún motivo, que yo esté en condiciones, no sea menor de edad, no esté bajo los efectos de ninguna sustancia que altere, no esté enferma, no esté desmayada, no esté dormida. Eso es libre y voluntario, o sea, que esté en mis plenas capacidades para consentir en tener una relación sexual. Esto que es el perfil típico de víctima. Nosotras, todas las personas, tenemos un imaginario de lo que es una víctima. Y esto lo vimos muy bien con el caso de la manada y lo hemos visto con otros casos. Una víctima tiene que ser alguien destrozada, alguien vulnerable, alguien débil, alguien que no se recupera, alguien que, pues eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la víctima no corresponde a ese imaginario? Que empezamos a dudar de ella. La segunda en intervenir va a ser Olga Fernández Núñez, que todos los conocéis, es alumna de cuarto curso, pertenece también a la Comisión de Igualdad y va a aportar datos estadísticos sobre la violencia de género y sobre la percepción que hay por parte de la sociedad. Teórico y de conceptos y todo eso, pues a mí me gustaría dar un poco datos estadísticos sobre la percepción de la violencia de género. ¿Todo el mundo percibe de igual manera la violencia de género? Pues no. Y bueno, en este estudio, primero, antes de meternos en materia de violencia de género, habla sobre, la primera pregunta que se plantea es sobre la percepción sobre las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en España. Y bueno, de primera ya podemos ver que los hombres, en torno, sumando los que dicen que hay bastantes grandes diferencias y muy grandes, suman en total un 49%, que lo piensan así. Y sin embargo, ya por parte de las mujeres es prácticamente cerca de un 70% que piensa que realmente existe desigualdades. O sea, ya simplemente disgregando por sexos existe una percepción sobre la situación de la mujer bastante diferente. Luego ya empezamos a hablar un poquito de la percepción que tiene la gente sobre el alcance de los malos tratos a la mujer, y a otras personas de su entorno se entiende pues, la propia violencia que se pueda propiciar a la mujer con sus seres queridos, que también existe ese tipo de violencia que pueden sufrir hijos o familiares cercanos de la mujer. Y bueno, pues las mujeres piensan igualmente, como hemos visto antes, que están muy extendidos, casi es un 90%. Niños y ancianos se mantienen un poco a la par, quizá por desconocimiento o por no estar a lo mejor en contacto. Y sin embargo, hombres piensan solo un 18% de que, de que están muy poco en comparación con las mujeres, prácticamente. A esas mismas personas que se les hace la encuesta, se les pregunta sobre si consideran aceptable o inaceptable la violencia de género en el seno de la pareja. Y tanto hombres como mujeres se les plantea que, casi la mayoría, que es algo totalmente inaceptable, que no tiene cabida y nada. Sin embargo, ese mismo grupo de personas que la consideran inaceptable, se les empieza un poco a decir que valoren cómo consideran este tipo de acciones
pues eso, igual en términos de pareja. Pero sin embargo, en el momento que empezamos a bajar el grado de la violencia, es decir, ya empezamos a tratar sobre amenazas verbales, decir ante hijos cosas que puedan dejar en mal lugar, controlar horarios, qué hacer o qué no puede hacer, empezamos a ver que existe de gente que ha dicho, repito anteriormente, que es totalmente inaceptable la violencia de género en pareja. Empezamos a ver que ya empiezan a haber gente que dice, bueno, es aceptable en algunas circunstancias. El 19% de esos, una conducta de las que hemos visto anteriormente, la aceptaba o le parecía aceptable en alguna situación. Luego, pues hay personas que 2 de esas situaciones les parecían aceptables. Luego 3, y bueno, al final, sumando esos porcentajes, la frecuencia acumulada, nos lleva a que el 36% de esa gente encuestada al menos acepta o le considera aceptable en algunas situaciones una acción de violencia de género. Entonces, por último va a intervenir Ignacio Gracia, que es profesor de esta universidad, ha sido alumno, se ha formado aquí, es profesor, es catedrático de Ingeniería Química, nos va a hacer una reflexión sobre situaciones que él ha vivido, no de primera persona, pero que ha vivido algunas desigualdades por razones de género, y le gustaría poner en común en esta mesa redonda, hablar sobre abusos, comportamientos, acosos. Tener un sitio donde discutir, donde poner las cosas encima de la mesa sin tapujos, sin crítica, sin ninguna justificación ni nada, hablar, ¿vale? Y eso creo que es importante y es a lo que os animo. Bueno, pues digamos, bueno, pues hacer un ejercicio de reflexión sobre, pues a lo largo de, no sé, casi 25 o 30 años, incluyendo la parte de estudiante, pues hacer un repaso sobre distintas actitudes que he ido viendo, bueno, pues en el pasado. Y bueno, debería decir que tanto aquí como en algunas universidades, otras universidades o en otros foros que he visto o que me han contado. Y bueno, pues es interesante hacer un análisis honesto desde detalles más tontos o más pequeños hasta casos más graves. Es una pequeña reflexión y lo importante es lo que opinéis y lo que podáis aportar. Al final es una historia sobre poder. Es una historia sobre poder y estamos en un entorno en el cual hay relaciones de poder muy importantes entre nosotros, ¿vale? Quiero decir cosas que he visto, desde más pequeñas a más gordas, si queréis, y algunas soluciones tontas que yo vería que estaban desde hace un montón de tiempo y que no sé por qué no se han aplicado. Y a lo mejor soy muy ingenuo y soy muy tonto, pero yo creo que son quizá muy sencillas de solucionar. Son cuestiones de educación, pero son cuestiones muy importantes y que empiezan a separar la semilla de decir, ostras, es que esta persona es menos que otra. Hablo en el ámbito del trabajo, hablo de un catedrático con un estudiante, hablo de un catedrático con una becaria, hablo de un becario viejo con un becario con una becaria joven. Es decir, hay un aspecto de las mujeres, lógicamente, que es un problema o era un problema, un foco de conflicto, que es la situación natural de embarazo. Concretamente, pues claro, ¿qué ocurre? Que alguien puede llegar a pensar que es un problema. ¿Por qué? Porque en una carrera científica o en un puesto de trabajo, el tiempo laboral, o sea, el tiempo productivo, alguien puede pensar a llegar a que se reduce. Bueno, eso no es un problema, no tiene que, la sociedad te da respuestas, pero alguien puede pensar que es un problema. O sea, es esa cultura de soy culpable, la tenemos, creo, si me equivoco, por favor, decídmelo, pero yo creo que la tenemos súper arraigada, sobre todo la gente vieja, y es un problema enorme. O sea, esto es una decisión personal, tú la tomas y tiene que haber elementos, ahí es a lo que voy, que te faciliten y te cubran. Es decir, si una persona se queda embarazada, nadie te tiene que suplir, no tiene que afectar en nada a la docencia. ¿Y esto cómo se come? Pues en algunas, quiero dar alguna solución tonta. En algunas universidades hay puesto de profesor sustituto que hace, en la de Cádiz, por ejemplo, creo que en la de Valladolid, hay profesores que se dedican a sustituir a toda la universidad, hay una bolsa, etcétera, no hay problemas.
Otra solución, aquí se planteó en algún momento, yo he visto a candidatos a rector hablar de guarderías, una guardería de uso. Yo lo he oído proponer por varios candidatos a rector, que luego fueron rectores, pero no he visto las guarderías. Hace falta comunicación, efectivamente, y esa comunicación no se produce porque la gente tiene miedo. Y la parte más débil tiene más miedo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que haya mesas de diálogo, sitios donde quejarse y que realmente ese corporativismo y esa protección al... El compadreo. Ese compadreo, exactamente. El compadreo, bueno, sí, en algunos sectores existe, pero en general y públicamente aquí debemos ser iguales, eso no debe ser. Entonces, en ese sentido entiendo que la comisión pues es un foro más de sitio donde podéis acudir, se puede hablar. No es solamente acusar, hablar, discutir, pensar, proponer, poner encima de la mesa, airear.